Iniciemos con nuestro objetivo 1 del módulo 5, que es la caracterización local del trabajo infantil. La caracterización local busca identificar los factores que tuvieron mayor peso en las probabilidades de trabajo infantil con las herramientas estadísticas que revisamos en el módulo 4. Anteriormente vimos cuál es una tabla sobre estos factores, como puede ser un ejemplo, y a estos factores que se encontraron que tienen un mayor peso a nivel municipal o similar, se les debe identificar a nivel de los territorios locales del municipio o su similar. Esto se realiza así porque es poco factible que los municipios o sus similares en América Latina y el Caribe cuenten con información sobre trabajo infantil a nivel de los territorios locales del municipio. Para realizar esa caracterización en los territorios locales del municipio, se genera un índice que sintetiza los factores que tienen un mayor peso en las probabilidades de trabajo infantil, con la información que se tenga disponible para su uso a nivel local. El objetivo es identificar áreas del municipio prioritarias de acuerdo a estos factores de mayor peso, en donde se diseñan y establezcan intervenciones locales que aceleren la prevención y eliminación del trabajo infantil y la protección de las personas trabajadoras adolescentes. Para identificar los niveles de riesgo de trabajo infantil a nivel local se deben de seguir los siguientes pasos que hemos estructurado para realizar esto. Primer paso es identificar los factores a nivel local, municipal o similar que se consideraron tienen alguna incidencia sobre el trabajo infantil. Es decir, una vez que hicimos este análisis de los factores con las estrategias estadísticas de las frecuencias relativas o tablas de contingencia, esos factores encontramos que ustedes vean que tienen mayor peso, hay que identificar si las podemos obtener, ya sea de los censos, principalmente de un censo, o de los registros administrativos, si los podemos obtener en el nivel local municipal, en las áreas del municipio, comunidades, aldeas, manzanas, donde podamos tener esa información. Entonces, es identificar si esas variables tenemos la información, ya sea de censos, de población o de registros administrativos, la podemos tener a nivel local del municipio. Entonces, aquí en la lámina que se presenta podemos ver un ejemplo para el caso de México sobre un municipio en particular, donde mostramos qué factores son los que se utilizaron para esta caracterización local del municipio. Segundo paso, los factores seleccionados se deben de normalizar, ya que los factores en un conjunto de datos a menudo tienen diferentes unidades de medida, por lo que deben normalizarse para que sean comparables. Es decir, los factores, por su misma naturaleza, pues miden diferentes cosas, por lo que se tiene que hacer una normalización para poderlas hacer comparables. El método de normalización que se puede utilizar es el de Minimax. Hay otros métodos de normalización. El que hemos utilizado con mayor frecuencia es el método Minimax, el cual elimina efectos de escala y hace que tengan un rango idéntico de 0 a 100. Eso es algo relevante del método de normalización de Minimax, que permite tener ya homogénea la información, pero que también permite ya una escala de 0 a 1 o de 0 a 100 si lo multiplican por 100. Esa fórmula de cómo se calcula la normalización por el método Minimax la pueden ver en la lámina que se presenta. Es una normalización, es una fórmula sencilla. Cada dato del vector de valores del factor hay que restarle el mínimo de ese vector y a ese resultado hay que dividirlo entre el rango de la información del vector de datos, de los valores de los datos, el máximo y el mínimo, y multiplicarlo por 100 para tener el rango de 0 a 100. De esa forma se puede ya normalizar la información para poderla analizar de manera más correcta. Una vez normalizado
los factores o los valores de los factores. Un tercer paso, ya que se tienen todos los factores normalizados, se procede a realizar una agregación de los valores de cada una de estas con alguna ponderación. Alguna ponderación puede ser que todas se ponderen con el mismo peso o que ustedes determinen que ciertos factores, dadas las características del municipio o de lo que ustedes hayan hecho como análisis, pues puedan tener un mayor peso. Pero supongamos que con una ponderación igual tenemos que hacer una forma de agregación. Hay varias formas de agregación. Está la media aritmética, la media geométrica, que podemos utilizar. Aquí tenemos en la lámina, pueden ver ustedes la fórmula de agregación de una media aritmética. También la media geométrica se puede utilizar. Una vez que se agregó la información, o sea, tenemos ya la normalización y después agregamos esta información para poder hacer la síntesis, ¿no? Estamos sintetizando la información porque tenemos varios factores y lo que queremos tener es un índice que capture toda esa información. Entonces, como paso cuarto, tenemos que ver ya como el resultado final de esta etapa de la agregación será un puntaje. O sea, ya vamos a tener un puntaje cuando se haga la agregación y de las áreas o comunidades o barrios o aldeas de los municipios que van a estar de escala de 0 a 100 como lo determina el cálculo que hicimos. En donde el mínimo valor significará baja probabilidad o vulnerabilidad de trabajo infantil en esa área o localidad o comunidad o aldea, y un valor y el máximo valor significará alta probabilidad o vulnerabilidad al trabajo infantil. Entonces tenemos esos pasos. Una vez que tengamos esos factores a nivel local, hay que normalizarlos por el método que ustedes consideren adecuado. El método Minimax es un método sencillo de utilizar. Después hay que, en el paso 3, la agregación, ya sea con una media aritmética, media geométrica o otra agregación que ustedes consideren pertinente. En el cuarto paso, una vez que tengamos ya vamos a tener un índice que va a tener una escala de 0 a 100. 0 es baja probabilidad o vulnerabilidad al trabajo infantil, y entre más cercano a 100, pues es mayor vulnerabilidad o mayor probabilidad de trabajo infantil. Este índice sintetizado de todos los factores que se consideraron a nivel local, recomendamos hacer alguna agrupación de estos, ¿no? Agruparlos en estos puntajes, agruparlos en categorías. Una agrupación puede ser nivel bajo o de probabilidad o de riesgo de trabajo infantil, nivel medio y nivel alto de probabilidad o trabajo infantil. Entonces vamos a tener ya, dado estos puntajes que van de 0 a 100, algún método de poder caracterizarlos como alto, medio o bajo, ¿no? Riesgo o vulnerabilidad de trabajo infantil. No necesariamente tiene que ser esa clasificación, bajo, medio, alto. Puede ser muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, una clasificación de 5 categorías o una clasificación de 4, de 3. Ustedes determinarán cuál es la más conveniente. Lo que sí es que tiene que ser al menos 3, ¿no? La agrupación que se realice. Como sexto paso, se procede a caracterizar a los territorios identificados en cada nivel de riesgo, bajo, medio, alto o las categorías que ustedes hayan determinado, con los factores o variables que se incluyeron en el análisis. Para entender mejor este paso, veamos la diapositiva que se presenta. Podemos ver ahí en la diapositiva, ya tenemos ahí las clasificaciones. En este caso es una clasificación de 4. Tenemos muy bajo, bajo, medio y alto. Así se determinó y ya hicimos la caracterización de los territorios según estos niveles de riesgo. Entonces, lo que se realiza es
ver cuáles localidades, comunidades, áreas caen en muy bajo, cuál es en bajo, cuál es en medio y cuál es alto, y caracterizarlas en función de estos factores que se utilizaron, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo, 14 localidades están con muy bajo riesgo de trabajo infantil, 40 con bajo, 30 con medio y 22 con alto. Población, ¿cuánta población hay en cada área según las clasificaciones de riesgo de trabajo infantil? Tenemos que, por ejemplo, para las localidades que están en el muy bajo, tenemos alrededor de 15.480 personas en población total, en bajo 31.997 y así, ¿no? Y hicimos para otros factores, estuvimos categorizando esos territorios según los niveles de riesgo, de muy bajo, bajo, medio o alto. Por ejemplo, el porcentaje de no asiste a la escuela entre los 5 años y 17, en el muy bajo es del 16%, en el bajo es del 20% de la población de 6 a 17 que no asiste a la escuela. El medio ya sube, pasa a 23% y muy alto del 26%. O sea, ahí podemos ir viendo que pues clasificar de esta manera o hacer la caracterización de los municipios, categorizar los territorios, podemos ya ver diferencias importantes dentro del municipio en función de las categorías que hicimos de trabajo de los riesgos de trabajo infantil. Entonces ya podemos ir viendo dónde se concentran del territorio factores de riesgo sobre el trabajo infantil para poder tener acciones que realizar en función de lo que vamos encontrando, cuáles son los posibles riesgos y dónde se concentran territorialmente estos riesgos. Por ejemplo, el porcentaje de población que habla lengua indígena en las localidades o comunidades o municipios o aldeas de muy bajo riesgo, este porcentaje es del 3.2. Para el bajo es de 2, para el medio es de 5.3, pero ya para las localidades de alto riesgo, la proporción de población indígena o que habla lengua indígena es del 18%. Es decir, estamos viendo, categorizando territorialmente, que donde hay más probabilidades de riesgo de trabajo infantil, estamos encontrando que hay una población importante de población que habla una lengua indígena. Entonces ya podemos ver qué factores en el territorio tienen un mayor peso sobre las condiciones de riesgo de trabajo infantil.